Bien, hola a todos, bienvenidos al webinar del Centro de Salud Mentidero de Cádiz, en el que hoy vamos a presentar el algoritmo de 2020 de la red GEDAPS sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2 en atención primaria. He preparado esta presentación del algoritmo porque me parece la mejor forma de estudiármelo yo y ya de paso, si alguien quiere revisarlo conmigo, pues se lo cuento y todo el que lo quiera escuchar, pues aquí lo tiene para verlo. Como digo, esta presentación la he preparado para mí, porque me parece interesante para mi trabajo diario y no tengo ningún tipo de conflicto de intereses. De hecho, se lo ofrezco públicamente a toda la industria farmacéutica y quien quiera utilizarlo no tengo ningún inconveniente. Dicho esto, este algoritmo ha sido presentado en el mes de mayo de 2020, hace solamente unas semanas, a través de un webinar de la red GEDAPS y que fue coordinado por compañeros de Navarra, Barcelona y Cartagena, y a los que literalmente les he copiado la idea. Me pareció bien cómo habían enfocado el tema y lo he hecho exactamente igual. El tratamiento de la diabetes ha cambiado mucho en poco tiempo. Hasta hace prácticamente unos años el tratamiento era mucho más fácil. Podíamos tener a pacientes delgados a los que tratábamos con sulfonilurea, luego metformina y terminábamos con insulina, o pacientes obesos con los que empezamos con metformina, sigamos con sulfonilurea y terminamos con insulina. Con esto, lo que conseguíamos más o menos era un control de la glicada, pero ahora con el importante arsenal terapéutico del que disponemos no podemos conformarnos con eso. Tenemos que conseguir la disminución de los eventos cardiovasculares, disminución de la afectación renal y repercusión en órganos dianos de nuestros pacientes diabéticos. Todo esto de arsenal ha contribuido a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes, pero a los médicos nos ha complicado muchísimo la toma de decisiones. Desde las RGDAS nos vienen ayudando con un algoritmo que consiste en un semicírculo superior que nos va a orientar para tratar las patologías según los condicionantes clínicos que prevalecen en el enfermo, y un semicírculo inferior en el que nos permite abordar el tratamiento de estos pacientes según sus cifras de hemoglobina glicosilada. A día de hoy no tenemos excusa para que un paciente diabético no esté tratado con el mejor de los fármacos disponibles y con evidencia científica de que es el mejor tratamiento disponible. Bien, pues haciendo un poco de historia, en el año 2014, retrocediendo solamente 6 años, nos presentaron el primer algoritmo de la RGDA que supuso una novedad importante entre las herramientas que teníamos para decidirnos por un grupo terapéutico u otro. Hasta ese momento, el único fármaco que había demostrado beneficios en términos de mortalidad cardiovascular era la metformina. Teníamos nuestro estudio UKPDS, que se inició en el año 77 y que sus últimas conclusiones datan del año 2000. Y el UKPDS tiene unos criterios de inclusión que hoy nos sorprenderían, como era considerar la hipertensión con cifras por encima de 16,9 o considerar la simvastatina 40 como un tratamiento agresivo de la dislipemia. Bueno, pues en esta situación solamente teníamos 3 situaciones clínicas que nos servían de guía. Eran la presencia de insuficiencia renal, unos filtrados glomerulares menores de 30, como vemos aquí abajo a la izquierda, o que nuestro paciente tuviese más de 75 años o fuese una persona frágil, y por otra parte la obesidad grado 2 con un índice de masa corporal por encima de 35. Bueno, pues según perteneciese a uno de estos grupos, nos iban a indicar la ruta por la cual nos íbamos a tener que decantar respecto a su tratamiento. Estamos hablando del año 2014. ¿Qué pasa? Que en 2017 se publica el estudio en PARREG, en el 2015 se publicó en PARREG, que decía que la empagliflozina había sido el primer antidiabético que reducía el riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos tipo 2 que además tenían un alto riesgo de evento cardiovascular. Y posteriormente el estudio líder en el 2016 dijo lo mismo, haciendo referencia a liraglutida. El asunto cambió bastante y se produjo una modificación del algoritmo que, claro, ya no tiene más remedio que añadir la enfermedad cardiovascular establecida como un condicionante clínico porque sabíamos que había fármacos que realmente lo estaban mejorando. Y además añadíamos los grupos terapéuticos que habían demostrado esta reducción del riesgo, como eran los inhibidores de la SGLT2 y los análogos de los receptores de la GLP1. ¿Qué pasa? De 2017 a 2020
siguen proliferando los estudios y sobre todo los que van dirigidos a pacientes con enfermedad renal crónica y a pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, que a día de hoy sabemos que constituyen prácticamente el 45% de nuestros pacientes diabéticos. Desde la RGDAP nos ayudan con su algoritmo, que como dije, consiste en un semicírculo superior, ya este es el de 2020 que tenemos en pantalla, que nos ayuda en la parte superior según los condicionantes clínicos que vemos aquí establecidos. Tenemos la enfermedad cardiovascular establecida, la insuficiencia cardíaca, que es un quesito nuevo en el algoritmo de 2020, la enfermedad renal crónica, que antes nos daba instrucciones para pacientes con filtrados menores de 30 y ahora también nos da entre 30 y 59 o con un cociente o una creatina por encima de 30, el de 75 años fragilidad, que es el mismo que teníamos, y el de obesidad, que en el otro ponía obesidad grado 2 con un índice de masa corporal por encima de 35, y aquí al hablar de obesidad simplemente nos está refiriendo a paciente con índice de masa corporal por encima de 30. Lo que está claro es que en los tiempos que corren no está justificado los tratamientos tan heterogéneos que estamos utilizando con nuestros pacientes, porque la evidencia nos deja bien claro que hay un camino que seguir. Hay fármacos que tienen una evidencia contrastada y clara, y aquello de cada maestrillo tiene su librillo, eso ya pasó. ¿Mm? Aunque evidentemente los profesionales tenemos nuestro Lex Artis, que hay condicionantes que están fuera de la guía de práctica clínica y donde tenemos que hacer lo que consideramos bien para el paciente, pero hay una guía de práctica clínica, en concreto esta de la RGDAP, que nos dice exactamente el camino que tenemos que seguir. Bien, pues con tantas novedades terapéuticas, pues no había excusas para no crear el nuevo algoritmo terapéutico con muchas novedades respecto al de 2017. Este que tenemos en pantalla es de 2020 y en él observamos como primer cambio la inversión de los semicírculos, mientras que los condicionantes clínicos antes estaban en la parte inferior, ahora están en la mitad superior y el grado de control glucémico está en la parte inferior. Esto se debe a que la elección del fármaco, según el condicionante clínico predominante, debe prevalecer sobre los valores de hemoglobina glicosilada. De esta forma, empezamos a obviar un poco el tratamiento glucocéntrico o más bien glicadocéntrico que veníamos arrastrando y que nos orientaba a formular nuestros tratamientos en base a las cifras de hemoglobina y no según a los condicionantes clínicos de nuestros pacientes. Como decía, respecto a la versión anterior, entre los condicionantes clínicos se ha añadido la insuficiencia cardíaca, que antes no estaba, y el grado de enfermedad renal crónica, que ahora nos facilita el tratamiento cuando el filtrado está entre 30 y 59, o el cociente albúmina creatinina está por encima de 30. Como sabemos, en el de 2017 solamente nos daba instrucciones para filtrado con celulares menores de 30. Como podemos ver también en este nuevo algoritmo aparecen tres quesitos que son los correspondientes a la enfermedad cardiovascular establecida, a la insuficiencia cardíaca y a la enfermedad renal con filtrados entre 30 y 59, que están en color verde. ¿Por qué están en color verde? Están en color verde porque en esos grupos hay evidencia consistente de la fuerza de estos tratamientos. O sea, está demostrado con evidencia científica estos tratamientos. Y además ha habido un cambio en el orden en que estos fármacos entraban en la ruta terapéutica de nuestros pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué se ha cambiado el orden en los pacientes en estos tres condicionantes clínicos? Bueno, pues desde 2018, tanto en las guías americanas como en las europeas, nos hacían ver que después de la metformina había que preguntarse si el paciente tenía una enfermedad cardiovascular establecida o tenía una enfermedad renal crónica, porque en estos casos teníamos algo que decir. En el caso en que estuviésemos en una enfermedad cardiovascular establecida, la opción terapéutica iba a ser elegir entre los inhibidores de la SGLT2 y los análogos de los receptores de la GLP1. Y mientras que si estamos ante una enfermedad renal crónica, en primer lugar nos tendremos que decantar por los inhibidores de la SGLT2 y en segundo escalón por los análogos, como puede verse en la parte de la derecha de esta diapositiva.
Bueno, pues una vez que hemos visto la generalidad de los distintos cuadros que han ido evolucionando durante el tiempo, empezamos ya con el cuadro de 2020 y vamos a empezar concretamente con la parte correspondiente a la enfermedad cardiovascular establecida. Aunque a continuación vamos a ver los distintos estudios que justifican las decisiones terapéuticas, ya podemos adelantar que tendremos que empezar con la metformina y continuar con análogos de la GLP-1 o los inhibidores de la SGLT2 al mismo nivel. Por hacer un breve repaso de la metformina, recordar que hay que reducirla cuando los filtrados glomerulares están por debajo de 45 y suspenderla cuando están por debajo de 30. Muy importante, cuando muchas veces estamos ante un paciente y le damos a renovar tratamiento, no nos fijamos y renovamos la metformina. Y la metformina por debajo de 30, señores, hay que quitarla. Hay que quitarla porque puede estar haciendo daño a nuestros pacientes. Además, la metformina, como dijimos desde el estudio UKPDS, durante muchos años ha sido un fármaco imprescindible y de hecho lo sigue siendo, en gran medida lo sigue siendo a día de hoy. Pero no debemos seguir obcecándonos con la insulina, con la metformina, perdón. ¿Por qué? Porque hay pacientes que nos están contando constantemente sus problemas gastrointestinales, su meteorismo, sus diarreas, lo mal que lo pasan con la metformina, pero como tenemos grabado a fuego en nuestra cabeza de que la metformina sí o sí es el patrón estándar, es el gol estándar de nuestro tratamiento y tiene que estar sí o sí, la mantenemos a toda costa. Las cosas han cambiado. Ciertamente sigue teniendo sus grandísimas ventajas, no vamos a dudar de la metformina a estas alturas, pero hay fármacos que nos pueden ayudar mucho y sobre todo a nuestros pacientes para paliar ese tipo de efectos secundarios que la metformina le está ocasionando. Empezando ya con los estudios de seguridad cardiovascular, pues esta tabla que tenéis delante la he sacado de la web de la red GEDAPS, donde un compañero periódicamente nos facilita la revisión de los estudios que hay y nos señala en verde los estudios que han dado un resultado favorable, y en este caso se puede ver en verde de un simple vistazo como los inhibidores de la SGLT2 y los análogos de los receptores de la GLP-1 tienen un efecto protector, como ya nos habían adelantado tanto en la europea como la americana en 2018, y que los inhibidores de la DPP4 sobre la mortalidad y sobre los efectos cardiovasculares tienen un efecto neutro. Empezamos por las tres columnas de la izquierda de los inhibidores de la SGLT2. Los tres estudios que tenemos son el EMPA-REG con empaglifosina, el CANVAS con canaglifosina y el DECLARE con dapaglifosina. No hay duda de que hay un beneficio de grupo y entre ellas, sin ser estadísticamente distinta a las demás, por hacer algún tipo de elección podríamos elegir a la EMPA para disminuir la muerte de origen cardiovascular, a la CANA para disminuir el MACE de 3 puntos, que el MACE de 3 puntos era el indicador que engloba a los eventos cardiovasculares mayores, los infartos de miocardio no fatales, los ictus no fatales y la muerte cardiovascular. Y ya hemos dos recordatorios de 4 puntos que además de esto incluía la hospitalización por angina inestable. Bien, pues decíamos que para disminuir la muerte de origen cardiovascular utilizábamos la empaglifosina, para disminuir el MACE utilizamos la canaglifosina y finalmente optaríamos por la dapaglifosina para el objetivo combinado de muerte cardiovascular y sobre todo y con gran diferencia en la disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Repito, realmente los tres han mostrado un efecto de clase, pero si hay que decantarse por alguno de ellos, en estas circunstancias, los que os he comentado anteriormente. Los análogos de la GLP-1, las 7 columnas de en medio. Bueno, pues tampoco vemos unas grandes diferencias entre ellos y lo que sí se ve es el claro efecto de grupo nuevamente con disminución de todos los eventos que han sido estudiados. Lo que sí nos puede dar un poco de luz es en la última columna de la derecha, vemos la semaglutida oral, que es la única que utiliza la vía oral y que tiene unos resultados tan espectaculares que yo creo que cuando se comercialice en España y los estudios empiecen a tener significación, van a ponerla altamente porque podemos ver ahí que disminuye un 51% la muerte cardiovascular. Fijaros que en la línea de la muerte cardiovascular no hay ni un solo fármaco que disminuya ese porcentaje. Y eso es muerte cardiovascular y muerte por cualquier caso un 49%, que tampoco hay ningún fármaco
que nos disminuya la muerte por cualquier causa en nuestros pacientes diabéticos. Por tanto, ojo al momento en el que salga la semaglutida oral. Pero entre que sale y no sale, lo que tenemos es esto último que tenemos aquí, que es del mes de abril de 2020, hace 2 meses, en la revista JACC del Colegio Americano de Cardiología, se vuelve a publicar cómo los inhibidores de la SGLT2 y los análogos de la GLP-1 presentan seguridad y reducción de eventos en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Es decir, en prevención secundaria nos vuelven a decir lo mismo que hemos visto en el metaanálisis anteriormente. Pero, además, en la revista JACC nos han dejado entrever las ventajas que todavía no pueden demostrar con la evidencia científica que pueden tener en prevención primaria y en la protección renal. Parece que los efectos son claros, pero aún no tenemos evidencia científica que sustente dichas afirmaciones. Metaanálisis. Vemos este análisis de Giuliano del año 2019 y en la parte de arriba, donde vemos el punto número 1, donde pone historia de evento cardiovascular, es decir, en prevención secundaria, pacientes con eventos cardiovasculares, se puede ver perfectamente el efecto protector de los análogos, porque estamos estudiando en este cuadro los análogos de la GLP-1, los efectos protectores de estos fármacos en prevención secundaria. Mientras que en la parte inferior, en prevención primaria, vemos que no se puede decir lo mismo. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, pues por explicar un poco este tipo de metaanálisis, vemos en la parte de arriba de los estudios que hay, solamente Regin y Pioneer, que son este y este, tocan la línea del 1. Tocan la línea del 1 significa que no son estadísticamente significativas, pero el resto de los estudios, el LEADER, el SUSTAIN, el Excel y el conjunto de todos ellos, sí evidencian una disminución de un riesgo. Sin tocar en la línea del 1, vemos una reducción del 14%. El riesgo relativo de un 86 significa un riesgo relativo del 14% de disminución. Hablando de la GLP-1, los análogos de la GLP-1, voy a aprovechar por meter aquí un poquito de repaso de cómo funcionan los GLP-1 y recordar que las incretinas se producían en el intestino cuando comíamos y hacía que disminuyesen la glucemia. Pues bien, sobre las incretinas tenemos dos tipos de fármacos. Los inhibidores de la DPP4, que ¿qué es lo que hacen? Ocupan a la enzima que degrada a las incretinas, con lo cual la incretina dura más tiempo y baja más el azúcar. Y el otro tipo de fármacos eran los análogos, que lo que hacen es hacerse pasar por una incretina y que resiste a la enzima dipeptilpeptidasa 4. Los dos trabajan más o menos igual, tienen prácticamente el mismo mecanismo de acción. Por tanto, recordemos que los inhibidores de la DPP4 y los análogos de la GLP-1 no deben darse juntos. Cuando aparezca la semaglutida oral, que como vimos antes los números son espectaculares, y como previsiblemente parece que va a ser más barata, porque claro, no llevará dispositivo para su inyección, pues podremos encontrarnos ante otra revolución en el tratamiento de la diabetes. Algunas publicaciones nos hablan de muchos efectos secundarios de la semaglutida oral. Bueno, hablar por hablar, ahora mismo no tenemos aquí en España, no podemos utilizarlo porque no está comercializado. Cuando llegue, pues ya veremos los estudios que tiene y veremos si realmente esa disminución de eventos se acompaña de una tolerabilidad, porque si los eventos no van a disminuir, pero va a disminuir la calidad de vida de nuestros pacientes, pues como que habrá que mejorar mucho su perfil farmacocinético. Eso es la parte de arriba que hemos visto que es en prevención secundaria con historia de enfermedad cardiovascular. Parte de abajo, no historia de enfermedad cardiovascular. Pues vemos que cuando no hay historia de eventos, estamos hablando de prevención primaria, y todos los estudios que vemos aquí, todos y también el resumen de todos, pisan la línea del 1. Por lo tanto, no podemos extraer ninguna conclusión estadísticamente significativa de estos fármacos, de los análogos de la GLP-1 en prevención primaria. De momento, más adelante ya veremos lo que hay. Ahora mismo no hay nada que hablar. Bueno, pues dijimos que los análogos de la GLP-1 o los inhibidores de la SGLT2. Bueno, pues lo mismo podemos decir de los inhibidores.
Igual que han demostrado eficacia en prevención secundaria, lo vemos en la parte de arriba, como no tocan la línea del 1, ¿vale? Esto es en prevención secundaria, una disminución de un 14% evidenciada, hay evidencia científica de que disminuye un 14% con nivel significativamente estadístico, en prevención primaria, es decir, cuando no hay historia de evento cardiovascular, vemos que el riesgo disminuye un 0%. Es decir, no tiene evidencia, no disminuye el riesgo, no estamos hablando de nada en prevención primaria. Prevención secundaria, lo que tú quieras. Prevención primaria, no hay evidencia de nada. Seguimos. Pasamos al segundo grupo. Hemos visto antes enfermedad cardiovascular establecida y vamos ahora con la insuficiencia cardíaca. Los estudios que hemos visto hasta ahora hablaban de enfermedad cardiovascular establecida. Y evidentemente la insuficiencia cardíaca es una enfermedad cardiovascular establecida. Luego, ahora, aparte de esos estudios que hemos visto antes, donde podíamos considerar a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca como una enfermedad cardiovascular establecida y lo que dijimos nos valían para ello, ahora vamos a ver específicamente estudios que nos hablan de la insuficiencia cardíaca. Ya os adelanto que el resultado final nos va a apartar a un lado a los análogos de los receptores de la GLP-1, dejando a los inhibidores de la SGLT2 en primera línea de fuego junto con nuestra amiga la metformina. Bien, pues estos son los estudios que hay de los inhibidores de la SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este que veis aquí es el estudio Heart Failure, el DAPA fallo cardíaco, que fue publicado en noviembre de 2019 y se observó a pacientes con una fracción de eyección que ha caído, estaban por debajo del 40% de la fracción de eyección, y que tras ser tratado con dapaglifosina, que era lo que se trataba este estudio, redujo entre un 26 y un 30% la hospitalización por insuficiencia cardíaca y además el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular un 26%. Las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca hemos dicho que bajaron un 30%, que es una cantidad importante. El 18%, las muertes de origen cardiovascular fueron reducidas con la dapaglifosina y en muertes por cualquier motivo redujo un 17% las muertes. Con esto queda demostrado el efecto protector, que es estadísticamente significativo, de los inhibidores de la SGLT2, que en ese estudio están representados por la dapaglifosina, sobre todo los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya anteriormente habíamos visto, como el estudio de Claire, hablando solamente de enfermedad cardiovascular establecida y no en concreto de la insuficiencia cardíaca, ya había demostrado sus ventajas. Bueno, pues ahora, aparte de aquello, vuelven a demostrar la mortalidad y, sobre todo, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Seguimos. Espero no ir muy rápido para estar agobiándoos. Vuelvo a un pequeño resumen. Hemos visto nuestros pacientes con condiciones clínicos cuando tenían enfermedad cardiovascular establecida, que los tratamos con metforminas y análogos o inhibidores de SGLT2. Cuando tienen insuficiencia cardíaca, quitamos de en medio los inhibidores y nos quedamos con los análogos y nos quedamos con los inhibidores de la metformina. Y ahora vamos con la enfermedad renal crónica. En esta porción del algoritmo abordamos a nuestros pacientes con insuficiencia renal. Esta parte es nueva respecto a la versión anterior porque ahora se considera distinto a los pacientes con filtrados entre 30 y 60 y en el algoritmo de 2017 recordamos que solamente estaban cuando el filtrado glomerular estaba por debajo de 30. Hay que tener en cuenta que con la insuficiencia renal debemos tener mucho cuidado. Recordemos la metformina. No me canso de decirlo, la metformina es importante reducir las dosis a la mitad cuando el filtrado está por debajo de 45 y retirarla completamente cuando el filtrado está por debajo de 30. Perdón. Bueno, pues aunque ahora veremos que es posible que esto cambie próximamente, no debemos olvidar que a día de hoy los inhibidores de la SGLT2, según su ficha técnica, no deben indicarse cuando el filtrado glomerular está por debajo de 60. Y
Si además el filtrado cae por debajo de 45, no solamente no debemos indicarlo, sino que en caso de que los estén tomando hay que suspenderlos. Recordamos regla mnemotécnica. Metformina, 45 reducíamos, 30 quitábamos. Aquí 60 reducimos, 45 quitamos. Bien, los análogos solamente pueden prescribirse cuando el filtrado está por encima de 15. Si está por debajo de 15, están totalmente contraindicados. Y también recordar que los análogos de la GLP-1 solamente están financiados cuando el índice de masa corporal está por encima de 30. Bien, pues en nuestro paciente con enfermedad renal crónica, este es el esquema terapéutico que vamos a utilizar, metformina, y posteriormente entrarían nuestros dos grupos estrellas, los inhibidores de la SGLT2 y los análogos de la GLP-1. Bien, pues como podemos ver, en los estudios que aparecen en pantalla, que nos aparece el EMPA-REG de la empaglifosina, el CANVAS de la canaglifosina y el DICLAIR de la dapaglifosina, estos estudios se iniciaron inicialmente para valorar los eventos cardiovasculares y demostraron unos resultados, ya no solo como eventos cardiovasculares, sino como protectores renales de un 38%, vamos a ir la ratio de 0,62. Pero no nos quedemos solo con esto. Tenemos la gran suerte de que estos tres estudios, que fueron muy potentes, también recogieron datos según el filtrado glomerular que presentaban los pacientes al inicio del tratamiento. Y podemos ver las cifras de reducción en los distintos estadios de la insuficiencia renal. Y lo vemos en esta diapositiva, que si empezamos por abajo, recordemos, la línea del 1 no se toca, si la toca es que no hay evidencia, ¿vale? Luego, si empezamos por abajo, filtrados mayores del 90%. Bueno, como no toca el eje de 1, la disminución del daño renal alcanza el 56%. Cuando hay un filtrado de 90 mayor del 90 mililitros por minuto, la reducción del daño renal es del 56% con evidencia científica. Luego estamos hablando de algo importante de los inhibidores de la SGLT2. Filtrados entre 60 y 90. Bueno, pues aquí en EMPA-REG se nos cae, no tiene evidencia, vemos que en EMPA-REG sí toca la línea de 1, pero los otros dos estudios, el CANVAS y el DICLAIR, con filtrados entre 30 y 60, sí son estadísticamente significativos y con una reducción del daño del 44%. Finalmente, con filtrados por debajo de 60, en la parte superior, y cuidado, recuerdo, filtrado menor de 60, inhibidores fuera de ficha técnica. Está prohibido su utilización. En cualquier caso, en este estudio se observó, sin una disminución estadísticamente significativa, porque todas tocan la línea del 1, ¿vale? Una disminución del riesgo del 33%. Es decir, que esto, aunque no hay una N suficiente como para que los datos sean estadísticamente significativos, parece que el futuro va porque los inhibidores con filtrados menores de 60 no solamente no estén contraindicados, sino que pueden estar, y aquí me aventuro yo sin saberlo, pueden estar indicados. Podemos pasar de tenerlos vetados a tenerlos recomendados. Bien. Como hemos dicho, los estudios que hemos visto hasta ahora en las imágenes anteriores han sido extraídos de los de mortalidad cardiovascular. Pero este que tenemos delante, bueno, pues está dirigido exclusivamente a pacientes con insuficiencia renal. De hecho, vemos que el 60% de los estudiados tenía un filtrado glomerular menor de 60. Lo veis aquí en rojo, está aquí, menor de 60%. El 77% tenía una excreción de albúmina mayor de 300 miligramos por gramo. Y las reducciones también fueron espectaculares, con una disminución del 30% del daño renal, un 20% de los eventos cardiovasculares y un 39% de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Estamos hablando del CREDENCE, que es un estudio específico para fallo renal con un inhibidor de la SGLT2, que en este caso se llama canaglifosina. El otro grupo, los análogos de los receptores de la GLP-1. Bueno, pues respecto a este grupo, en los pacientes con filtrados entre 30 y 60, podemos ver una disminución de la variable renal combinada que incluye el empeoramiento de la función renal y la aparición de la microalbuminuria. Vemos que la función renal, ¿vale? La línea que está en blanco, la variable renal combinada, perdón,
incluye el empeoramiento de la función renal y la aparición de macroalbuminuria. Por eso, entonces decimos que si vemos detalladamente, podemos concluir que la mejoría que producen los análogos de los receptores de la GLP-1 va encaminada a disminuir la proteinuria, puesto que la función renal en estos resultados apenas se vio mejorado con este grupo de fármacos. Hemos visto filtrado glomerular entre 30 y 60 y nos han dicho que metformina y uno de los dos, los inhibidores o los análogos. Bien, pues seguimos. Vamos ahora con pacientes con filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto. En los pacientes con filtrado por debajo de 30 mililitros por minuto, aquí sabemos que están contraindicados la metformina y los inhibidores de la SGLT2, mientras que los análogos de la GLP-1 los podremos seguir aguantando hasta filtrados de 15. Respecto a los IDPP4, recordemos que la linagliptina es el único fármaco que no requiere ajuste de dosis independientemente de la función renal del paciente. Pues bien, es por todo esto por lo que la primera opción en los pacientes con un filtrado menor de 30 serían los inhibidores de la DPP4 o los análogos de la GLP-1. Recordemos que los dos mismos mecanismos de acción no deben darse juntos. Pues bien, inhibidores de DPP4 o análogos y después continuaríamos con repaglinida o pioglitazona. Bueno, pues en este grupo de fármacos con filtrado menor de 30, aquí no hay estudios. Aquí lo que hay se limita a lo que viene en la ficha técnica. Lo he comentado anteriormente, especificando un poco el papel de la pioglitazona, que aunque es poco usada, su eliminación es por vía biliar, con lo que podemos usarla con toda tranquilidad, con cualquier filtrado, igual que la linagliptina. Recordemos lo que viene abajo del todo. Los análogos de los receptores de los GLP-1 también pueden usarse hasta casi el final, hasta pacientes con filtrados glomerulares mayores de 15 mililitros por minuto. Nos quedan dos grupos. El penúltimo, los mayores de 75 años o personas frágiles. Aquí no hay ninguna novedad respecto a lo que ya sabíamos anteriormente. Lo que sí nos aportan es una aclaración que dice que se recomienda desintensificar o simplificar los regímenes terapéuticos complejos para reducir el riesgo de hipoglucemia. Sobre todo los pacientes que estén tratados con sulfonilureas o insulina y que tengan una glicada por debajo de 6,5. En este grupo de pacientes lo mejor sería empezar con la metformina y seguir con un inhibidor de la DPP4 para reducir el riesgo de hipoglucemia. Algunos servicios de farmacia, como el del Distrito Valle de Cádiz-Lajanda, nos ha proporcionado a través del botón GIS un listado de nuestros pacientes mayores de 75 años diabéticos que estén en tratamiento con insulina de sulfonilureas o sulfonilureas para que nos planteemos si realmente nos compensa tener una glicada dentro de objetivos a cambio de unos eventos que nos pueden aparecer en estos pacientes. Los eventos que nos pueden aparecer con la hipoglucemia son estos, ¿no? Vemos las distintas consecuencias que pueden tenerlo y por todo esto el tratamiento va a ir va a estar basándose en la disminución del riesgo de hipoglucemia más que en un control estricto de la hemoglobina glicosilada. Bueno, pues como vemos aquí, la disminución de la glucemia pues nos aumenta el riesgo de demencia, de muerte, de coma, los costos de hospitalización, complicaciones cardiovasculares, pérdida de conciencia, incremento del riesgo, de accidente, de caída. Bueno, pues nada, en este grupo de pacientes el tratamiento tendrá su base en la metformina y los inhibidores de la DPP4 que no son hipoglucemiantes. Y bueno, pues creo que deberíamos de repasarnos el listado que nos dan desde farmacia porque realmente podemos hacer mucho bien retirando hipoglucemiantes en nuestros pacientes mayores. Último grupo, de la obesidad. En este último grupo tampoco hay cambios. El único cambio notorio es que antes se llamaba obesidad grado 2 porque metía a los pacientes con un índice de masa corporal por encima de 35 y ahora por encima de 30 ya los mete en este grupo. Esta disminución del umbral para incluirlos en esta modalidad terapéutica ha provocado que ahora detrás de la metformina los inhibidores de la SGLT2 se hayan colocado por delante de los análogos de la GLP-1, a pesar de lo que muchos hemos pensado tradicionalmente,
de que los análogos de la GLP-1 disminuían el peso y los inhibidores de la SGLT2 no bajaban la glicada. Vamos a ver estos dos estudios, que ya son los últimos, que nos dicen, nos comparan a los inhibidores y a los análogos, y lo que digo, en contra de lo que pensábamos, vemos el estudio Duration 8, donde compara al análogo exenatida con el inhibidor DAPA-glifosina, y vemos que ante una disminución prácticamente igual de la hemoglobina glicosilada, sí que hay una mayor disminución de peso de, ojo, de los inhibidores de la SGLT2. Ya os digo que tradicionalmente todos pensamos que los análogos disminuían más el peso, pero en el estudio este nos han demostrado con evidencia de que la DAPA disminuye más el peso que los análogos. El otro estudio, el Pioneer 2. Pues el Pioneer 2 nos dice que la semaglutida oral, que todavía no existe en España, como hemos dicho anteriormente, nos baja mucho más la hemoglobina glicosilada que la empaglifosina. Nos está comparando otro análogo con otro inhibidor y vemos como en este caso es al revés. En este caso sí hay evidencia de que baja más la glicada el inhibidor, el análogo, frente al otro estudio que decía que nos bajaba más el peso los inhibidores. O sea, para mí, me ha roto los esquemas, es justamente lo contrario a lo que yo pensaba. En cualquier caso, los resultados son prácticamente iguales entre ambos grupos, por lo que cuando haya que decidirse por uno, siendo los resultados tan prácticamente iguales, nos dicen que optemos por los inhibidores de la SGLT2 por mejorar un poco la sostenibilidad del sistema, por lo menos mientras que los análogos no sean vía oral y bajen su precio un poco. Bueno, y con esto ya hemos terminado la parte de arriba de nuestro algoritmo. Recordamos que hemos visto cómo tratar a los diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida, donde entramos con metformina y sigamos con uno de los dos. Nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, donde metformina más los inhibidores, los glucoréticos, para acordarnos. El paciente con insuficiencia renal entre 30 y 60 y por debajo de 30, cuyos tratamientos variaban en que los análogos no aparecían como primera línea de tratamiento en los inhibidores de la SGLT2 no aparecían en filtrado glomerular menor de 30 porque estaban contraindicados. En pacientes mayores de 75 años o pacientes frágiles, en que nuestro principal objetivo era disminuir la posibilidad de hipoglucemias, y a personas con el índice de masa corporal por encima de 30, donde vemos que la metformina después va acompañada de los inhibidores de la SGLT2 o los análogos a partes iguales, pero lo que hemos dicho antes, ¿vale? Bien, terminamos ya con esta parte, con esta imagen, que es solo para que veáis que todas las guías actuales nos llevan al mismo sitio. Aquí vemos la guía que han hecho el grupo de diabetes, obesidad y nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna y que nos presenta los mismos resultados prácticamente. Se ha añadido el condicionante clínico de minimizar las hipoglucemias, que podíamos incluirlo en nuestras RGDAPs como los pacientes frágiles, ¿vale? Que son estos, los de disminuir la hipoglucemia, y también ha incluido a los pacientes con una diabetes con una duración mayor de 10 años, en los que se utilizarán los inhibidores en primer lugar, seguido de los análogos, y seguiríamos después directamente con la insulina sin probar ningún otro grupo terapéutico. Bueno, pues empecemos con la mitad inferior de nuestro algoritmo, en el que la ruta terapéutica va a estar influenciada solamente por el grado de control glucémico. Y lo primero que tenemos que hablar es de la inercia terapéutica. Por favor, pensemos siempre en evitar la inercia terapéutica. No debemos conformarnos con lo que nos dicen nuestros pacientes de que es que últimamente he comido un poco más de la cuenta, o como me duelen las piernas no he podido salir a caminar, o con el calor que hace quien sale a hacer ejercicio. Cuando los niveles de glicada no estén en rango, lo primero que tenemos que hacer es pedir la hemoglobina glicosilada para dentro de 3 meses. Y ahora empezamos a plantearnos los cambios que vamos a hacer. Pero primero, dejar la vida a los 3 meses. A los 3 meses tenemos que intentar meterlo en rango, ¿vale?
y siempre pedimos una glicada a los 3 meses tras un inicio o tras un cambio de tratamiento cuando está fuera de control, y ya una vez que esté dentro de control sí podemos posponer los controles a cada 6 meses hasta que se salga. Si en algún momento se sale, pues volvemos a los 3 meses. Esto lo voy a repetir muchas veces porque realmente es muy importante. Recordemos que la prescripción de alimentación, actividad física, autocontrol, educación para salud y apoyo, eso no se vende en la farmacia, pero son más importantes que los tratamientos farmacológicos que podamos proponer a nuestros pacientes. Y no es una manera de hablar. Si realmente estamos comprometidos con mejorar la salud de nuestros pacientes diabéticos, debemos emplear más tiempo en este punto que empezar en pensar cuál será el tratamiento idóneo para nuestros pacientes. De hecho, la modificación de los hábitos en los pacientes diabéticos, en algunos casos, está demostrado que revierte los inicios de la enfermedad, cosa que de momento ningún tratamiento farmacológico ha conseguido demostrar. Empezamos con la glicada por debajo de 7. Vamos a intentar que el objetivo sea la glicada por debajo de 7. Esto implica una glucemia media con valores en torno a 154 miligramos por decilitro. Y aunque habitualmente nos hemos venido conformando con estas cifras de hemoglobina glicosilada, vemos que el 154 continúa estando por encima de la normalidad. Por tanto, en estos casos, arrancamos con el tratamiento no farmacológico. Este tratamiento también hay que prescribirlo, ¿vale? Y esto puede ser materia de un webinar completo, hablando del tratamiento no farmacológico de diabetes. Vamos a dejarlo aquí por ahora. Y para no olvidarnos de romper la inercia terapéutica, en el momento en que prescribimos el tratamiento farmacológico, dejamos pedida la hemoglobina glicosilada para dentro de 3 meses. ¿Que las cosas nos van bien? Pues metemos metformina y volvemos a dejar la hemoglobina glicada para dentro de 3 meses. Y si pasado estos otros 3 meses continúa fuera de rango, empezamos con inhibidores de la ADP4, con inhibidores de SGLT2, pioglitazona, sulfonilurea, análogos, lo que queramos. Recordemos que siempre que utilicemos sulfonilurea, los convenientes son gliclazida y clenbuterolida, que son los que han demostrado menos hipoglucemias. Y en caso de que después de todo esto las cifras persistan por encima del rango, tendremos que seguir hasta tener hasta 4 antidiabéticos no insulínicos. Y ya, si a partir de aquí sigue mal control, pues nos vamos con la insulinización. Hace unos años hablábamos de que insulinizábamos muy tarde. Bueno, con el arsenal terapéutico que tenemos hoy, insulinizamos muy temprano. Hay armas que pueden hacer retrasar el inicio de la insulinización, pero repito, 3 meses, 3 meses, 3 meses. A los 3 meses, si no hay control, subimos escalón. No esperamos ni confiamos. No nos fiemos de que es que hoy no he podido andar, que no. ¿Vale? Siguiente grupo, hemoglobina, objetivo entre 7 y 9%. Es decir, glucemia media de 154 a 212. Lo mismo que antes, pero nos saltamos el paso de empezar con el tratamiento farmacológico solo. Por supuesto, el tratamiento farmacológico, como vemos en la parte de fuera de nuestro círculo, siempre alimentación, siempre actividad física, siempre autocontrol, siempre educación y siempre apoyo. Bueno, pues aquí empezamos ya directamente con el tratamiento no farmacológico y la metformina. A los 3 meses, pues metemos un fármaco del siguiente grupo. A los 3 meses metemos un fármaco, hasta 3 o 4 fármacos no insulínicos, y ya al siguiente paso sería la insulina. Siguiente grupo, hemoglobina mayor de 9. Aquí tenemos 2 consideraciones que tenemos que hacer. Primero, saber si nuestro paciente está sintomático o no, puesto que nuestra actitud va a ser muy diferente. Si presenta alguno de los síntomas clave, la poliuria, polidipsia, polifagia o la pérdida de peso, tendremos que entrar directamente con la metformina y la insulina. Y según su posterior evolución, esta insulinización podrá ser transitoria o tendremos que dejarla para siempre. En cambio, si nuestro paciente no tiene síntomas, aún podemos intentar su abordaje empezando con metformina y con otro antidiabético no insulínico, que en caso de mal control en 3 meses podemos ir escalando, como hemos hecho con los otros cuadros, hasta llegar a 3 o 4 antibióticos no insulínicos y por fin terminar con la insulina. Entonces, resumimos. Hemoglobina menor de 7, no farmacológico, metformina y otros fármacos. Hemoglobina entre 7 y 9, ya directamente metformina. Y hemoglobina mayor de 9, 2 opciones, o metformina y otro, o metformina e insulina. ¿Vale? Aquí no hay mucho más.
Dos cositas rápidas a propósito de la insulina, y ya estamos casi terminando. Primero, que la insulina no tiene techo terapéutico que la morfina. El único límite a la dosis de insulina está en las hipoglucemias y también en caso de pacientes muy obesos, en que la obesidad sea un problema, pues tampoco deberíamos insistir con la insulina. Los textos más conservadores nos aconsejan empezar con 10 unidades de insulina e ir modificando con 2 cada 2 o 3 días en función de las basales. Recordad que siempre tenemos que intentar controlar primero la basal hasta que lleguemos a unas cifras basales de 80 a 120 miligramos por decilitro. Lo habitual, pues lo habitual, ya os digo, 10 unidades de inicio y subir de 2 en 2, pues caca de la vaca, eso es poca cantidad. Lo habitual es que tengamos que llegar hasta 0,4-0,5 unidades internacionales por kilogramo de peso. Insulina, respecto a la insulina, la glargina 300 y la de Gludec son las insulinas que han demostrado menor riesgo de hipoglucemias. Y con esto terminamos el repaso rápido que hemos dado, demasiado rápido, al tratamiento de la diabetes tipo 2. No quería enredarme mucho, ni tampoco quería dar cosas importantes en el tintero. Y, por supuesto, darle las gracias a los autores de este algoritmo, el doctor Díez, el doctor Mata y la doctora Cebrián, y a la red GDPS, la red GDAPS, por permitirme haber usado algunas diapositivas de las que ellos han utilizado en la presentación. Y nada más. Muchas gracias a todos. Este es mi correo electrónico por si queréis cualquier cosa. Quiero incidir mucho en que hoy me he preparado este tema de diabetes. Mañana me puedo preparar uno de próstata, pasado uno de hipertensión y el otro uno de tratamiento de la conjuntivitis, porque ante todo tenemos que recordar que somos médicos de familia, no somos ni mini endocrinos, ni mini cardiólogos, ni mini nada. Somos médicos de familia y tenemos que abordar a nuestros pacientes desde un punto de vista biopsicosocial, como ya nos dijeron hace unos cuantos años, y no nos olvidemos nunca de que nuestros pacientes son un conjunto y que no podemos tratar solamente la diabetes de nuestros pacientes o solamente la cardiopatía isquémica de nuestros pacientes. Tenemos que verlo entero. Ese es mi correo electrónico, como os digo. Hay un grupo de WhatsApp que se creó hace aproximadamente un año para compartir artículos, para compartir tablas, algoritmos, cosas que nos parezcan interesantes para nuestra consulta. Quien quiera entrar en él, solamente tiene que escribirme un correo electrónico a esta dirección y lo metemos del tirón. Y nada, muchas gracias a todos por haberme escuchado y no sé cuándo será la próxima. Un abrazo.